Para hacer este video miré 69 horas y 24 minutos de películas. Algunas son buenísimas, otras horripilantes. El factor en común, en todas ellas actúa el mismísimo Tom Hardy, también llamado el Marlon Brando de esta generación. Así es, casi 3 días de película más un poco de investigación para poder analizar su tormentosa vida, su evolución como actor, sus mejores papeles, las mejores películas en las que trabajó, las peores también, entre otras cosas. Así que esperamos que te quedes hasta el final. Empecemos. Edward Thomas Hardy nació en Londres el 15 de septiembre de 1977. Ambos padres artistas, su madre pintora y su papá escritor. Tom se crió en el seno de una familia creativa de clase media alta que lo mandaron desde pequeño a escuelas relacionadas al arte. El mismísimo Anthony Hopkins fue uno de sus profesores. ¡Qué lujazo! A sus 11 años, un policía fue a la escuela donde Tom asistía para concientizar a todos los niños sobre el drama de consumir drogas, sobre el problema lógico, pero en vez de alejarlo, a Tom esto le dio curiosidad y fue así como empezó a inhalar pegamento. Ese fue el comienzo de los problemas. A los 15 años fue diagnosticado con psicopatía infantil y para los 16 se la pasaba borracho y fumando crack. Hasta ha llegado a robar un auto y venderlo para comprarse droga. Tom siguió caminando por esta senda de autodestrucción durante varios años, incluso cuando comenzaba el nuevo milenio, durante 2002, 2003, 2004, que él ya tenía cierto éxito, se puede decir, con algunos papeles secundarios en películas importantes, de los cuales obviamente vamos a hablar más adelante en este video. Este estrés y esta ansiedad por este pseudo éxito lo llevaron a consumir mucho más que nunca. En el año 2003, a sus 26 años de edad, se despertó tirado en la calle vomitado y ensangrentado. Ese fue el punto de quiebre en esta historia, porque instantáneamente entró en un centro de rehabilitación y también arrancó un tratamiento psicológico. Tocó fondo, estuvo de recaída en recaída y hasta terminó la relación con su primera esposa, Sarah Ward, en el año 2004. Todo esto le sirvió para aprender y resurgir de las cenizas, controlar al demonio que llevaba adentro y conocerse mucho más a sí mismo. Por eso la historia de este tipo es una de superación, una historia increíble, donde estuvo al borde de la muerte varias veces durante su adolescencia y cuando empezaba su adultez, pero de milagro se pudo dar cuenta antes de que sea demasiado tarde y después pudo salir de eso, apegarse a buenos hábitos como ser un crack total en jiu-jitsu y conseguir la fama y el éxito con la actuación, y hoy en día es uno de los actores más reconocidos y más queridos de nuestra generación. Eso sí, toda esta lucha interna constante lo convirtió en una persona un poco inestable y a veces malhumorada. No debe ser fácil luchar contra eso constantemente. Esto le llevó en el futuro a tener problemas a la hora de rodar, como por ejemplo con Shia LaBeouf mientras rodaban Lawless o con Charlize Theron en el rodaje de Mad Max Fury Road. Vamos con su filmografía. En el año 1998 ganó el concurso de belleza Find Me a Supermodel y comenzó su carrera como modelo a la edad de 21 años, firmando un contrato con la agencia Models One. Además, a esta altura estaba terminando sus estudios en reconocidas escuelas de teatro de Londres. La primera película donde Tom actúa es en La caída del halcón negro. Tremendo film de Ridley Scott del año 2001. Una manera muy linda para empezar una carrera en el cine. Acá Tom hizo de Lance Twombly, un soldado que se queda varado en el medio del fallido operativo junto a un compañero, quien se quedó sordo. Ambos tienen que emprender un viaje entre las balas y explosiones para llegar a la base, reunirse con sus compañeros y salvar su vida. La realidad es que es un papel bastante secundario, pero creo que bastante importante por el hecho de que La caída del halcón negro es una película cargada de tensión y estos dos personajes, el de Tom y el de su compañero que se queda sordo, le dan cierta comicidad a todo el asunto. Son personajes cómicos y dan ese aire tan necesario que se necesita en este tipo de películas. Al año siguiente hace de DuPont, uno de los protagonistas de la película Deserter. Este film es bastante desconocido pero muy bueno. En la primera parte nos muestran el durísimo entrenamiento que reciben los aspirantes a soldados de la Legión Francesa, quienes van a luchar en Argelia para evitar la independencia de la colonia. Estamos situados en la década del 50 y 60. La segunda parte ya va a ser en el campo de batalla, en las calles argelinas. Esta es una genial película que nos deja varias reflexiones, que nos muestra las dos caras de la moneda, como también dilemas morales que se van enfrentando los soldados. Ese mismo año Tom dio un gran salto en su carrera por su interpretación de Shinson, el antagonista de la película Star Trek Nemesis. Resulta que el capitán Picard fue clonado por los romulianos y crearon a Shinson con la intención de tener un espía perfecto a futuro, pero debido a nuevas políticas de paz, este plan se descarta y por consiguiente envían a Shinson a las minas de Remo como esclavo. Pero él va a salir de eso formando un gran ejército, creando una nave espacial superior y dando un golpe de estado.
pasado. Al parecer, la curiosidad va a hacer que este personaje quiera conocer al Capitán Picard, su yo más viejo, por así decirlo. Tom acá demostró que es un actor versátil y que no tiene miedo de encarar semejante responsabilidad a pesar de ser muy joven. La verdad que lo hizo muy bien. En el año 2003 interpretó a Straw en la película El misterio de Wells, un actor de la Edad Media que viaja con su grupo de ciudad en ciudad para interpretar diferentes obras. El animal de Willem Dafoe es el líder, también actúan Vincent Cassel, Paul Bettany, entre otros. La película se va a basar en cómo este grupo de actores interpreta en el escenario el asesinato de una persona del pueblo en el que se encontraban, rompiendo los límites teatrales porque en ese momento solo se interpretaban obras bíblicas, y también de cómo este grupo va a involucrarse para terminar resolviendo ese caso. También ese año trabajó junto a Gael García Bernal y Charlie Cox en una película llamada El punto sobre la I, haciendo un papel secundario. Los tres hacen de amigos y Kit, el personaje interpretado por Gael, es el protagonista junto a Carmen, interpretada por la argentina Natalia Berbeque. También en 2003 hizo una película bastante cutre llamada LD50 Lethal Dose. Tom interpreta a Matt, un joven que es parte de un grupo de activistas de los derechos de animales. Este grupo se mete en un laboratorio para liberar ratones y gatos, pero a uno de ellos se le queda la mano atascada en una trampa para osos y es capturado por la policía mientras los demás escapan. Un año después, su amigo desde la cárcel les pide ayuda. Él había aceptado una reducción de su condena a cambio de ser el conejillo de indias para que experimenten con él. A partir de ese momento comienza una investigación para liberarlo, pero también van a tener problemas. En 2004 también trabajó en una película bastante cutre llamada EMR. La realidad es que no la podía conseguir por ningún lado y la única que encontré fue doblada en ruso con una sola persona que hace todas las voces, todos los personajes y con subtítulos en portugués. Te dejo un fragmento para que te deleites. Я просыпаюсь, у меня, твою мать, такие кошмары. Со мной это тоже происходит, ясно, парень? En fin, la película es bastante mala. Tom aparece a los 28 minutos y solo en esa escena. Resulta que está en pánico porque no sabe ni dónde se encuentra y piensa que lo están persiguiendo, pero sale corriendo para desconcertar aún más al protagonista. Me aguanté esta especie de tortura cinematográfica durante 1 hora y media solo para eso. La realidad es que la única manera de que esto haya valido la pena es si vos te suscribís en este momento, si no, fue en vano. Sí, hijo. También ese año trabajó en Layer Cake. Ahora sí, una superproducción con Daniel Craig como protagonista, que hace de narcotraficante que antes de retirarse del negocio tiene que hacer un último encargo. Layer Cake es una película que personalmente no me atrapó mucho. Creo que está muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien dirigida, pero el guión es un poco flojo, superficial. Básicamente es lo que le decimos en Argentina a una película pochoclera. En este caso, Tom Hardy aparece al principio y se lo presenta como si fuese alguien importante para la trama, pero después casi que no vuelve a aparecer. En 2006 trabajó en 5 películas. María Antonieta, dirigida por Sofía Coppola, un drama histórico que nos muestra cómo un adolescente se casa con el delfín de Francia para luego convertirse en la reina de ese país. Ella, interpretada por Kirsten Dunst de manera genial, no quería saber nada con el mundo de la realeza, pero por intereses entre las familias la obligaron a casarse con alguien que no conocía y que era bastante boludo. Nos metemos de lleno en toda esa intimidad. Tom aparece recién a la hora y media de película haciendo el papel de Raumont, un allegado a la familia, por 1 o 2 minutos solamente. Quizás la película falla un poco en su guión porque es un poco lento y predecible, y también un poco en lo que es la musicalización. A mí no me gustó mucho, pero al fin y al cabo es bastante buena. Atención, porque estamos en presencia de probablemente la peor película de Tom Hardy, alias Minotauro. Es realmente mala, se ve que se gastaron todo el presupuesto en un joven Tom porque de verdad está muy mal hecha y el Minotauro da risa de lo cutre que es. Es una de esas películas que son tan rústicas que terminan siendo buenas y que con el tiempo envejecen bien. Tom Hardy hace de Theo, el protagonista de la historia, quien va a matar al Minotauro más o menos como cuenta el mito. Lo interpreta bien como cada una de las actuaciones de este señor. En 2006 hizo también la película Escenas de naturaleza sexual. Se basa en conversaciones entre distintas personas sobre temas de pareja, relaciones, sexo, etc. Es una película muy diferente a lo que solemos ver, con un elenco excepcional, hecha simplemente en un parque y basada únicamente en diálogos. Tom hace un papel bastante cómico de pibe canchero, jodón. My name's Noel. No. Yeah, as in Gallagher.
El proyecto Andrómeda fue otra de las que hizo este año. Acá Tom es el protagonista, es una muy buena película de la BBC, con pocos personajes pero una trama muy interesante. Resulta que Tom es un científico que descubre en el laboratorio donde está trabajando un mensaje que viene de otra galaxia. Tras decodificarlo van a pasar cosas y van a poder comunicarse con una inteligencia superior, que va a transmitir una información impresionante con dilemas bastante interesantes que se nos plantean a nosotros como sociedad. Tom hace un papel excelente acá y es evidente la versatilidad que tiene el actor, ya que en ese año hizo de burgués en María Antonieta, de Teseo en Minotauro, de un pibe medio extraño y gracioso en escenas de naturaleza sexual, de científico en el proyecto Andrómeda y de detective en Sweeney Todd, la película que nos faltó mencionar de 2006. La verdad que me gustó mucho, es otra de la BBC y se basa en la historia del barbero que mataba a sus clientes. Tom hace de Matthew Payne, un policía que tiene una buena relación con el barbero, obviamente porque por lo pronto no sabe lo que hace. Tom acá hace de buena persona, de hombre correcto, noble. Vamos al año 2007. Acá Tom hace uno de los mejores papeles de su carrera, no es tan conocido y es uno de los papeles más atípicos que ha hecho. Estamos hablando de su interpretación de Stuart en la película Stuart, una vida al revés. Benedict Cumberbatch interpreta a Alexander, un escritor que se va a hacer amigo de Stuart, una persona que vive en la calle y tuvo al parecer una infancia terrible, quien también cometió crímenes en su pasado, que es muy inestable emocionalmente y padece una distrofia muscular. La película está basada en hechos reales, en el libro que este escritor publicó sobre su amigo, y la interpretación de Tom es sencillamente magnífica, le creo absolutamente todo. A pesar de las diferencias, Alexander y Stuart desarrollan una amistad única que transgrede cualquier tipo de frontera social. La película es divertida y conmovedora, es una joya total porque va más profundo en esta relación. No se queda con la apariencia y nos deja enseñanzas muy fuertes sobre la diversidad humana. Obviamente esto se debe a las tremendas interpretaciones de ambos actores, quienes no romantizan nada, sino que también muestran los demonios que atormentan a estos personajes. Si no la viste, ya tenés película para estos días. Ese año también hace La Inundación. Toda esta película, la cual por cierto dura 3 horas, se basa en las decisiones que toman los políticos con los ingenieros para resolver la situación de una Londres colapsada por el agua y por otro lado la lucha de las personas para no morir ahogadas. La película se podría haber hecho en 1 hora y media como mucho y el papel de Tom es bastante secundario, hace de Zack, un operario de trenes que se queda atrapado junto a su compañero por esta inundación. En 2008 hace W Delta Z, acá Tom Hardy hace de un asesino desequilibrado mentalmente, muy violento y peligroso. Lo hace muy bien a pesar de que la película no me gustó mucho y no es muy atrapante. No aparece tanto porque la película se centra en la resolución de varios asesinatos desde el lado de una pareja de detectives, pero es un personaje clave en la trama. También le da vida a Bob el Apuesto en la película Rock and Rolla del director Guy Ritchie. Tremendo elencazo tiene, se basa en que un mafioso ruso quiere comprar ilegalmente varios terrenos en Londres, pero lo estafan. Tom actúa poco y hace de personaje un tanto gracioso, que está por entrar a la cárcel por 5 años y antes de hacerlo se sincera diciéndole a uno de sus amigos que gusta de él. Tanto la dirección como el trabajo de imagen en esta película es excelente, la realidad es que es un poco absurda y superficial, pero es divertida. Ese año hace uno de los mejores papeles de su carrera en una película que recomendamos siempre. Dirigida por Nicholas Winding Refn, Bronson narra la historia real de Michael Gordon Peterson, a quien se lo conoció más adelante con el nombre de Charles Bronson y quien se ganó la fama de ser el preso más peligroso de Inglaterra. En la película vamos viajando junto al personaje a través de su vida, desde sus primeros años, sus primeras locuras, hasta el encierro extremo al cual estuvo sometido la mayor parte de su vida. Es un papel completamente desquiciado, irreverente, sacado. La interpretación de Tom está a otro nivel. La energía que le mete es impresionante. Al Charles Bronson real le gustó tanto la transformación física de Hardy que se afeitó su bigote y se lo regaló para que lo use en el rodaje, aunque no sabemos si realmente lo usó o no. Y los guardias de la cárcel donde Tom iba a visitar a Bronson estaban tan enojados con el éxito de la película que no lo dejaron visitar más a su amigo. Decían que no había que darle semejante fama a un criminal. Y como no podía ser de otra forma, a Bronson le dedicamos un análisis en este canal, mechando un poquito con la historia real, con la vida personal, además obviamente de mostrar cómo Tom Hardy lo interpreta. Si haces clic en el enlace que te está apareciendo ahí arriba, te va a abrir el video en otra pestaña para que lo veas después de este. En 2009 la única película en la que actuó fue en The Code, con Antonio Banderas y Morgan Freeman. Ellos dos son ladrones de arte que planean un robo a lo grande. Tom es un detective nuevo que hace 8 meses está ejerciendo. Su superior y él van a investigar para detenerlos. Es otra película pochoclera para pasar el rato. No está muy buena, tiene un guión predecible y sin mucha emoción. En 2010 actuó en la tremenda película El Origen, a la cual también le dedicamos un video en este canal.
una masterpiece del crack e idolatrado Christopher Nolan. Tom Hardy hace un papel correcto interpretando a Ames, uno de los miembros del equipo de Don Cobb para realizar su misión. No sobresale ni nada, no es de sus papeles más icónicos, pero más allá de todo esto lo hace muy bien. Al año siguiente hace un papel ahora sí sobresaliente en la película El Topo, un elenco tremendo. Gary Oldman, Mark Strong y Benedict Cumberbatch. La trama se basa en que una misión muy importante que llevaba a cabo Gran Bretaña en Hungría durante la Guerra Fría fracasa, y debido a esto George Smiley quiere renunciar, pero antes de hacerlo le encargan una misión para encontrar al infiltrado que hay entre ellos y que hizo que la misión anterior colapsara. Tom aparece recién en el minuto 45 de película y a pesar de haber actuado poco más de 10 minutos, es un personaje que se robó literalmente la película y fue la mejor interpretación a mi forma de ver las cosas, a pesar de el tremendo elenco que tiene. Ese año la siguió rompiendo toda porque interpretó a Tommy Riordan en la película Warrior, uno de sus personajes más icónicos. Tommy, gran boxeador y ex militar, vuelve a entrenar con su padre para entrar a un torneo muy importante llamado Esparta con un premio hermoso de $5 millones. Brendan, el hermano de Tommy, ex luchador y ahora profesor de física, tiene problemas financieros y pelea en la calle para ganar un poco de dinero extra. El destino va a reunir infortunadamente a una familia que se quebró hace mucho tiempo. La actuación de ambos es fantástica, como también la de Nick Nolte. Tom hace de un personaje rudo, violento, callado, explosivo, traumado. Da miedo el tipo. Una de sus mejores interpretaciones. Aumentó alrededor de 15 kilos de masa muscular y bajó un 15% de grasa corporal. Una transformación impresionante. Tom, ¿cuál fue tu secreto para lograr semejante cambio? Aprovechando ese cambio corporal, en 2012 le dio vida a Y ahora me pongo de pie, Bane en Batman, el Caballero de la Noche Asciende. Tremendo peliculón de Nolan, la tercera y última de su trilogía de Batman, la cual recaudó la poco modesta suma de $1.084 millones. Bane fue expulsado de la Liga de las Sombras, pero formó un grupo para, según él, llevar a cabo una revolución. Un villano con una fuerza descomunal, un aspecto que da miedo de verdad y una máscara producto de una vieja herida. Planea matar a Batman y también destruir a Ciudad Gótica. Nolan eligió a Tom para este papel porque dijo que el actor tiene un don extraordinario, que con un solo ojo puede expresar más que la mayoría de los demás con todo el cuerpo. Y claro, debe ser muy difícil actuar y expresarte bien y transmitir con una máscara que te está tapando la boca. Además, la preparación física para este papel debe haber sido una locura, porque no solo entrenó como un animal, sino que subió mucho de peso. Engordó 20 kilos en 3 meses. Según él, se la pasó comiendo pizza. En Warrior lo vimos muy marcado, acá gigante y con mucha más grasa. Y ni hablar de cómo usa la voz en este personaje. Es impresionante. The League of Shadows. I'm here to fulfill Ra's al Ghul's destiny. Tom describió a Bane como alguien espléndido en su discurso y con el físico de un gorila. Nosotros hicimos un análisis de Bane exclusivo del personaje, hicimos muchos videos sobre la trilogía de Nolan, obviamente los encontrás también en el canal. And what's going on with his face? For people who don't know, what's happened to his face? Why does he wear that thing? Who, me? No, the bloke who's sitting over there. Ese año también trabajó en Esto es Guerra, una película inocente, divertida, fresca. Tom y Chris Pine le dan vida a TAC y a FDR, dos compañeros inseparables del FBI. Pero son más modelos de acción que otra cosa. Ellos, en medio de una misión mega importante, se van a distraer compitiendo para ver quién se gana el corazón de Lauren Scott, interpretada por Reese Witherspoon. Me causó bastante gracia, es divertida, fresca, es una comedia romántica con un poco de acción, algo diferente a lo que suele hacer Tom, pero estuvo muy bien. Ese año, junto a Shia LaBeouf y Gary Oldman, trabajó en Lawless, llamada acá Los Ilegales, dándole vida a Forrest Bondurant, el protagonista de la película y líder de una banda que fabricaba y vendía alcohol durante la ley seca. Hace el papel de una persona seria, graciosa, tosca. Es una gran película, a mí me divirtió mucho. En 2013 hizo una de las mejores actuaciones de su carrera en la película Lock. Como dato de color, es la única persona que aparece en pantalla en la película. Sí, escuchaste bien, no aparece nadie más que Tom. Literalmente la película es él hablando por teléfono mientras maneja. Ivan Locke es un maestro mayor de obra con mucha experiencia, capaz de liderar grandes construcciones. Pero justo la noche anterior al día más importante de su carrera profesional, decide emprender un viaje lejos de su familia para resolver un asunto pendiente. Con un par de llamados telefónicos, la vida de esta persona va a dar un giro de 180 grados, como también la de su familia. Es una película diferente, principalmente porque nos imaginamos las situaciones mientras vemos al protagonista hablando por teléfono, pero se disfruta de principio a fin. Es excelente y la actuación de Tom es fantástica, con un notable acento ruso o de algún país de Europa del Este. En 2014 Tom protagonizó The Drop, que por cierto fue la última película de James Gandolfini.
Su trama se basa en un cantinero llamado Bob que rescata a un cachorro de un tacho de basura, pero tiene problemas porque supuestamente aparece el dueño del animal, un criminal que también planea robar el bar donde Bob trabaja. Es una muy buena película y las actuaciones son excelentes. Este es un tipo de papel que lo hemos visto mucho en Tom, de un tipo bueno, noble, sincero y también solitario y callado. Similar a como es él en su vida personal. Y si bien no estamos hablando de una película, cabe destacar que en ese año Tom empezó a trabajar en la serie Peaky Blinders interpretando a Alfie Solomons, el mafioso judío que se iba a convertir en uno de los más queridos y mejores personajes, con una personalidad muy particular y una interpretación magnífica del actor, utilizando un tono de voz, gestos y formas de moverse que no habíamos visto en él anteriormente. Y como no podía ser de otra forma, también a Alfie Solomons le hicimos un análisis en este canal. En 2015 Tom trabajó en varias películas excelentes. La menos conocida fue Child 44, donde hace de militar soviético que luchó y ocupó Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Habla como si fuese un ruso hablando inglés. Anatoly Brodsky. Do you know him? Yes, I know Brodsky. Right. Do you know where he is? Tom Hardy es el protagonista de la película y la verdad que lo hace muy bien. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se sitúa en plena Guerra Fría y él tiene un cargo bastante alto dentro del ejército soviético, en un contexto donde había mucha corrupción y las personas que en cierto modo eran honestas tenían todas en su contra. Tom va a obsesionarse con el caso de una serie de asesinatos de niños y va a hacer lo que sea para poder resolverlo. Yo creo que aunque no sea la película y el guión sea un poco predecible, está buena para verla y adentrarnos dentro de esa Unión Soviética de Guerra Fría. También protagonizó junto a Charlize Theron la recordada y ganadora de 6 premios Oscars Mad Max Fury Road. En un mundo posapocalíptico, Tom le da vida a Max, una especie de llanero solitario que se termina uniendo a Furiosa para escapar de Immortal Joe en una batalla en el camino que es excelente. Esta sí es un peliculón con todas y cada una de sus letras, está tremendamente bien hecha en todos sus aspectos y muchos la consideran como una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. También el tipo tuvo que venir a Argentina para grabar algunas escenas de la impactante The Revenant. Acá interpretó a John Fitzgerald, otro de los grandes papeles de su carrera. La película se basa en la travesía impresionante que tuvo que hacer Hugh Glass para vengarse de algo terrible que le hizo el personaje de Tom, quien es el antagonista del film, un tipo duro, jodido, mal llevado. En pocas palabras, un hijo de puta. La dupla que forma con DiCaprio es fantástica, y nosotros le dedicamos un video exclusivo analizando este personaje en profundidad. Por esta interpretación, Hardy fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto, pero ese año se lo llevó Mark Rylance por su interpretación en El Puente de los Espías. Y por si fuese poco, en 2015 la termina de romper toda con su interpretación en la película Legend, interpretando a los gemelos Ronnie y Reggie Cray, dos gángsters picantes de la Inglaterra de mediados del siglo pasado. La película nos muestra cómo van ascendiendo en poder, como también los problemas que lógicamente iban enfrentando, tanto con la ley como entre ellos. Reggie es el más inteligente de los dos, el más medido, tiene mucha clase, es el más capaz para desarrollar un grupo mafioso. En cambio Ronnie es inestable, es un psicópata violento, sanguinario y con una fuerza descomunal, alguien también muy necesario para llevar a cabo una organización criminal. Su hermano Reggie es el que más lo entiende y es quien lo controla cuando está por salirse de control. Estas diferencias tan marcadas entre los dos hermanos y la forma en que Tom las interpreta también nos da un poco más de la idea de la versatilidad que este actor tiene. En 2017 fue uno de los protagonistas de la película Dunkerque de Nolan. Digo uno de los protagonistas porque fue un reparto coral, con otros cracks como Kenneth Branagh o Cillian Murphy. Tom le da vida a Farrier, un piloto de un Spitfire inglés durante la Segunda Guerra Mundial, más precisamente durante la Operación Dynamo, que fue cuando las tropas aliadas tuvieron que evacuar desde las playas de Dunkerque porque los alemanes los habían acorralado. La interpretación de Tom es magnífica. Lo que Christopher Nolan decía de la habilidad de Tom Hardy para transmitir con un solo ojo, acá también queda bien en claro y probablemente por eso el director lo eligió a él. Tiene casi toda la película la cara tapada y dice muy pocas palabras, sin embargo lo hace fantástico, la rompe. Y bueno, a esta película también nosotros le hicimos un análisis, lo podés encontrar en el canal. En 2018 protagoniza Venom, interpretando a Eddie Brock y junto al CGI a Venom. Pensemos que en esta década el tipo trabajó para DC y también para Marvel. La película es divertida, no es de lo mejor que ha hecho el actor, pero él le da un toque cómico y fresco, con un poco de humor de antaño que se basaba en golpes, estilo Tres Chiflados, junto a la típica acción de este género. También hace de un tipo rudo, solitario, un toque gracioso y tosco. Como nos podemos dar cuenta, la frecuencia de películas en las que Tom trabaja va cayendo año tras año. En 2020 interpretó al mismísimo Al Capone en la película Capone.
pero no en los años donde el mafioso lo consiguió todo, sino en su etapa más grande. A sus casi 50 años después de haber estado 10 en la cárcel y con una demencia que le está ganando la pelea. Su mente le está jugando una mala pasada, piensa que lo está persiguiendo constantemente el FBI, pero él necesita acordarse de dónde carajo escondió 11 millones de dólares antes de haber caído preso. Vamos a ser sinceros, la película no es buena, se basa pura y exclusivamente en el personaje y su trama de entrada no llama la atención. El director juega demasiado con lo que es real y lo que es imaginación. Hacer algo así es un desafío mayor que puede salir mal o terminar siendo una obra maestra. Yo me inclino más hacia la primera opción. Tom Hardy hace las cosas bien, hace un papel muy diferente a lo que ha hecho, pero en un contexto un poco desfavorable. Los últimos trabajos del actor fueron en 2021. En Spider-Man No Way Home apareció como Eddie Brock y Venom en la escena postcréditos. Y también hizo Venom Habrá Matanza, la segunda entrega de la saga, no solo como protagonista sino también como productor y coescritor. Por fuera de la actuación también parece ser que Tom es un tipazo con todas las letras. Es filántropo, o sea que invierte tiempo, dinero en ayudar a otras personas o animales de manera desinteresada. Por ejemplo, realizó el documental Poaching Wars with Tom Hardy, donde muestra el drama de la caza furtiva en África, mostrando la lucha de grupos y de algunos políticos que protegen a los animales. Además se pone en evidencia que hay grupos organizados muy poderosos y peligrosos preparados para llevar a cabo este negocio. En 2013 hizo un documental llamado Driven to Extremes, donde con un equipo van manejando durante varios días a través de la tristemente célebre Ruta de los Huesos hasta Oymyakon, la ciudad más fría del planeta. Hizo lucha grecorromana o una lucha rusa contra la gente del lugar, durmieron en una carpa a 40 grados bajo cero, se metió en aguas congeladas y también hizo ceremonias religiosas con la gente de esos lugares tan inhóspitos. Según él, fue la experiencia más increíble de su vida. En ese documental yo creo que queda bastante en evidencia que él es buena persona, que es afectuoso con los demás y humilde. Además, algo que se nota es que la fama, semejante fama a la cual él llegó, probablemente no le guste tanto y a veces prefiera pasar desapercibido, aunque sea obviamente muy difícil en su caso. Woody Harrelson dijo que cuando lo vio por primera vez supo que él era el nuevo Marlon Brando. A pesar de que decir eso es mucho, creo que comparten ciertas características. Además del talento descomunal, de la actuación de método y de la facha, a ambos no les gustan las cámaras por fuera del rodaje, no quieren llamar la atención. Tratan la profesión con respeto y no como un medio para conseguir nada, sino para ganarse la vida. Si podemos agregar algo a la descripción de este tipazo, es que quizás en su peor momento en cuanto a drogas y problemas, sacó un disco de rap. Sí, escuchaste bien. Tom Hardy rapeando. En ese momento se hizo llamar Tommy el número 1 y tras haber escuchado el disco debo decir que es muy bueno. Es un disco de rap clásico de los 90s, a mi criterio la mejor época del género. Si bien se crió en el seno de una familia a la que nunca le faltó nada, él siempre tuvo los pies sobre la tierra y conciencia social. Se ve que nunca miró a nadie por encima del hombro. En cuanto al disco, a pesar de estar pasando un momento terrible en su vida, sus letras hablan en muchos casos de problemas de personas comunes. Años después, Tom pidió disculpas por haber sido una terrible persona en su juventud. Si tengo que elegir un top 10 de mejores actuaciones de Tom Hardy en películas sería el siguiente. Puesto número 1 para Bane en Batman el Caballero de la Noche. Puesto número 2 para Stuart en Stuart Una Vida al Revés. Puesto número 3 para Charlie Bronson en Bronson. Puesto número 4 para Ivan Locke en Locke. Puesto número 5 para John Fitzgerald en El Renacido. Puesto número 6 para los gemelos Cray en Legend. Puesto número 7 para Tommy Conlon en Warrior. Puesto número 8 para Ricky Tarr en El Topo. Puesto número 9 para Max en Mad Max. Puesto número 10 para Matthew en Sweeney Todd. Y las que pelearían para entrar a ese top serían sus papeles en Deserter y en Dunkerque. Ahora bien, para vos, ¿cuáles serían sus 10 mejores papeles? Quiero leerte en los comentarios. Y si todavía no te suscribiste, hacele caso a Vito Corleone que tiene algo para decirte. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. Hasta la próxima.